Bueno, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Primero que nada, pues agradecer al Señor que nos permite estar aquí, ¿verdad? En esta tarde y pues saludar a los que están mirándonos también a través de las redes sociales. Invitarles a que nos sigan compartiendo ahí a través de las redes y pues que nos sigan todavía, ¿verdad? En las transmisiones de cada servicio de esta su iglesia. Vamos a tener una lectura, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Vamos a darle, bueno, yo le doy lectura, me siguen con su vista, va a ser la lectura y después de la lectura vamos a orar para iniciar con lo que es este pequeño devocional que traigo para compartir con ustedes. En el Salmo 15 ya todos estamos ahí, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar con el resto. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, porque usted nos ha permitido reunirnos, Padre, y Señor, el privilegio, Señor, que me da el estar aquí al frente, Padre, compartiendo su palabra, Señor. Mi Dios, yo no soy digno, Padre, yo no soy nadie, Señor, para hablar, Señor, su palabra, mi Dios, pero Señor, le pido que usted hable a través de mis labios, Padre, usted me use, Señor, pues yo no, nada soy, Señor, si usted no está conmigo, Padre, en esta tarde, mi Dios. Padre, Señor, que su palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno, Padre, de los oyentes, mi Dios. Señor, usted obre, Padre, conforme a su propósito con cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, para mi vida, Señor, usted, este pasaje, Señor, ha sido de bendición, Padre, y Señor, esperemos, Padre, que también este pequeño devocional, Señor, sea de bendición para muchos otros, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, primero que nada dice la palabra del Señor: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice la palabra de Dios. Y luego dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Parando ahí, hermanos, muchas veces y verdaderamente tenemos comunicación con muchas personas o amistades con muchas personas, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, hermanos. Verdaderamente nos sirve tener comunión con otras personas. La palabra del Señor dice que no hagamos acepción de, pero muchas veces en esta palabra de no hacer acepción de personas, nos confundimos nosotros, hermanos, porque es verdad que no debemos dejar personas fuera, pero estamos hablando de que esto es para compartirle la palabra del Señor, para compartir el evangelio de Dios, porque muchas veces caemos en el error del juego del enemigo, de dejarnos llevar, que porque es mi amigo, que porque es mi vecino, que porque es mi pariente, mi familiar, le seguimos la corriente, hermanos, a estas personas. Y el seguirle la corriente a estas personas no está dentro de aceptar lo que ellos hacen. O sea, es verdad que debemos tener amor por ellos, pero es para compartir la palabra de Dios, no para que nosotros le sigamos la corriente a ellos o para dejarnos llevar por lo que ellos hacen o dicen. Muchas veces aún con los mismos hermanos de la iglesia nos dejamos llevar al criticar al pastor, al criticar a algún hermano, a hablar mal contra alguien, a causar cierta división entre hermanos, a dejarnos guiar por el chisme,
Todas estas cosas, hermanos, que pues verdaderamente pues no son cosas que a Dios agraden, ni que deberíamos dejarnos llevar nosotros por ello. Hacemos muchas veces cosas que no convienen, porque según nosotros agarramos la palabra de Dios que dice, no, pues es que no podemos hacer acepción de personas. Pero si esa persona te está perjudicando, vas a permitir, vas a seguir con la amistad de esa persona si te está perjudicando, si está perjudicando muchas veces tu comunión con el Señor o muchas veces tu propia comunión con la familia. Verdaderamente yo creo que mucha gente dijera, pues no, si me está perjudicando, no tengo por qué tener yo comunión con esta persona o tener compañerismo con esta persona. Y no es por hacer acepción de personas, simplemente es tanto por el propio beneficio de uno. Porque igual puedes seguirle hablando, pero ya no te vas a dejar llevar por lo que esa persona haga o diga. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de prestar oídos a los demás, de poner atención a lo que otros nos dicen. Pero cuando el Señor nos está hablando, hermanos, pues verdaderamente muchos de nosotros nos hacemos que no lo oímos. O como que no entendemos. O como que no sabemos si es a nosotros, es al que está a un lado o a otro, a quien el Señor le está hablando. O queremos repartir la palabra del Señor, no, pues ahí le hablan, hermano, ahí le hablan a usted, ahí le hablan allá. Y nosotros queremos librarnos de lo que el Señor nos habla, pero verdaderamente la palabra del Señor es para todos, hermano. Lo cual, hermanos, al hacernos partícipes de estas cosas, muchas veces es por estar de ociosos en nuestras casas o a veces hasta nuestro propio trabajo. A lo mejor sí estamos trabajando, pero tenemos tiempo de ociosidad y eso nos lleva a permitir hacer otras cosas o a dejarnos llevar por otros. En los trabajos donde he estado siempre he visto, y en ocasiones yo llegué a participar de ello, de que platican de alguna persona o de algo, pero esto no es más que el tiempo que estamos de ociosos o el tiempo que tenemos libre, que no estamos aprovechando, que nos lleva a hacer estas cosas, porque cuando estamos aprovechando ese tiempo, cuando no estamos de ociosos, no nos da tiempo para estar criticando a alguien o hablando de alguien. Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta tarde, hermanos, que debemos guardar una integridad de nosotros como cristianos, principalmente la integridad hacia Dios, que muchos de nosotros, hermanos, no sé si no conocemos lo que significa integridad, o no sabemos que la integridad debe ser hacia Dios primeramente antes que a los demás, porque muchas veces somos íntegros ante alguna persona, pero no más delante de esa persona, porque todos los demás que nos conocen dicen, no, pues es chismoso, es ladrón, blasfemia o hace esto y esto otras cosas, y nos cuidamos muchas veces de una persona. Eso no es ser íntegros, hermanos, eso es ser hipócritas. No integridad. Integridad es cuando es una persona hecha y derecha. La palabra integridad, hermanos, significa rectitud, ser rectos en todo, probidad, honradez, ser honrados, hermanos. La palabra integridad es pureza, es ser puros. La palabra integridad es dignidad personal, tener una dignidad personal, no nomás es por tener apariencias, es ser personal, es algo en nosotros. Dice entereza moral, o sea que somos enteros moralmente delante de quien sea. Palabra integridad es compuesto por todas sus partes. Es como cuando vemos a lo mejor podríamos decir el equipo de cómputo. Está íntegro. ¿Por qué? Porque está completo, no le falta nada. Se le llama que está íntegro, o sea, está completo. Igual una persona
que es honrada, que es digna, que es recta, que es pura, se le puede llamar que es una persona íntegra, porque está compuesta en todas sus partes, es un mismo ser. Eso es lo que a muchos de nosotros nos falta, hermanos, tener integridad hacia Dios. La integridad hacia Dios nos mantiene íntegros hacia los demás, no solamente para con Dios, hermanos. Muchas veces queremos aparentar, como les decía, cosas que no somos. Muchas veces yo pudiera decir en mi persona o delante de alguien, no, pues yo soy una persona íntegra. Pero como lo vimos anteriormente, tanto en la clase infantil como en otros estudios de escuela dominical, no nos podemos esconder de Dios. Dios nos está mirando y Dios solamente sabe si somos verdaderamente íntegros o no. Y si nosotros no somos íntegros delante de Dios, no lo somos con nadie, hermanos. Aún ni con nosotros mismos. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de la Biblia, de personas que guardaron su integridad delante de Dios. Primeramente, hermanos, vamos a ver en Génesis 39. Génesis capítulo 39. Versículos del 8 al 12. Génesis 39, versículos del 8 al 12. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Vamos a ponerlo desde el versículo 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense primeramente lo que está diciendo ahí, o sea, él está guardando su integridad principalmente de Dios. Luego dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él huyó tanto de la tentación que tenía, huyó del pecado, pero huyó principalmente porque él era íntegro ante Dios. Más que a su amo, que a su patrón, él dijo, ¿pecaría yo contra Dios? O sea, él puso en primer lugar la integridad ante Dios. Él teniendo él esa integridad delante de Dios, le da el valor para poder rechazar ese pecado, para poder resistirse a la tentación, por el temor a Dios. El temor a Dios nos ayuda en la integridad, hermanos, porque si verdaderamente tenemos ese temor a Dios, nosotros vamos a ser íntegros para con Dios, porque reconocemos la grandeza de Dios. Porque podemos reconocer que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Entonces vemos ahí, hermanos, que José se guardó íntegro ante la presencia de Dios. Pero veamos más adelante en primer libro de Samuel, hermanos. Primero de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo y me voy a ir tal vez un poquito más adelante todavía en el capítulo. No, casi todo el capítulo 1 lo vamos a leer en primero de Samuel. Dice la palabra de Dios así. Pues de hecho todo dice, hubo un varón en Ramá de Sofim,
del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi corazón delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz y di, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y seguimos viendo la historia de esta mujer, de Ana. Podemos terminar el capítulo. Vemos la aflicción que ella tenía en su espíritu. Vemos que ella tenía amargura en su alma, porque Penina la hacía enojar, la entristecía con sus palabras, con sus dichos, sus hechos. Pero aún así ella guardó su integridad delante de Dios, y Dios le concedió ese hijo que ella pedía. Ella guardó integridad delante de Dios, porque aún con todo eso ella no pecó contra Dios. Ella se mantuvo fiel a Dios. Podemos ver en el libro de Job, que muchos conocemos este libro y conocemos la historia de Job. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, el libro de Job. Capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los de orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban en llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vamos a brincarnos un poquito aquí. Dice del versículo 10, dice: no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice Satanás a Dios. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y podemos seguir leyendo la historia de Job, hermanos, y vemos que Job guardó su integridad delante de Dios. Podemos seguir leyendo por toda la Biblia y vamos a seguir encontrando personajes, hermanos, que guardaron su integridad delante de Dios. Podemos recordar en el libro de Daniel también a Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de que fueron lanzados al horno de fuego, guardaron su integridad delante de Dios, porque dijeron: no nos postraremos a adorar la estatua de bronce y de oro y de no sé qué otras cosas que había hecho este rey. Ellos guardaron su integridad delante de Dios, hermanos. Cosa que muchos de nosotros, hermanos, no podemos hacer con una pequeña prueba. Guardar integridad delante de Dios. A veces el Señor nos pone a prueba, nos pone en un lugar donde vamos a ser probados. Y reprobamos, hermanos, en nuestra integridad. Verdaderamente, hermanos, ¿a cuántos de nosotros hemos caído en el juego del enemigo de dejarnos llevar por los chismes, por las críticas, por comentarios, a veces hasta por el qué dirán, o el que porque no queremos que alguien nos deje de hablar, dejamos la integridad a un lado? Pero no es que dejemos la integridad a un lado, hermanos, es que simplemente no somos íntegros en ninguna forma. Porque cuando somos íntegros, el Espíritu de Dios nos recuerda que tememos a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, y que nos puede librar de la mano del enemigo, y que nos puede ayudar dándonos gracia delante de los demás, a pesar de no caer en su juego. Porque volvemos y vemos a cada uno de estos personajes, hermanos, cómo Dios los ayudó. Ellos guardaron integridad delante de Dios y Dios los bendijo. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Después pasó la prueba de donde estuvo en la casa de Potifar. Guardó su integridad. Estuvo en la cárcel. El Señor le dio un puesto en ese lugar, en la cárcel.
Después de ahí salió y fue gobernador de Egipto. O sea, en su integridad Dios lo bendijo a José. Vemos que a Ana la bendijo dándole el hijo que ella pedía por su integridad. Por su integridad, Job recibió muchas veces más lo que tenía. Por su integridad, estos 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego fueron puestos como personas importantes ahí en ese lugar, por haber obedecido a Dios, por haber sido íntegros ante Dios. Y aún el mismo rey reconoció a Dios por la integridad de esos 3 jóvenes. Tomemos el ejemplo de estos personajes, hermanos, para nuestras vidas. Verdaderamente nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, hacemos corajes, perdemos integridad ante Dios y ante las personas que nos están viendo. Los que somos padres de familia podemos ver muchas veces que no tenemos integridad a través de nuestros hijos. Porque ¿quiénes son los primeros que se fijan en uno? Si no son nuestros hijos o nuestra familia. Nuestras esposas, nuestra pareja, a veces siendo las mujeres, que a veces también ellas, por su integridad, pueden ser reconocidas en su familia. Igual el varón, muchas veces los hijos. Dios bendice la integridad de las personas, hermanos. Podemos ver el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 28. Proverbios 28, versículo 6. Dice la palabra de Dios así, hermanos: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad. Eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, hermanos, ser íntegros delante de Dios. Podemos ver también, hermanos, ya atrásito en el libro de Josué, capítulo 24, Josué 24, versículo 14. Dice la palabra de Dios así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que servir a Dios con integridad. Si vamos a hacer las cosas para Dios, hermanos, tenemos que ser íntegros para con Dios. Porque si venimos a servir a Dios y no lo hacemos con integridad, hermanos, ¿qué bendición tendríamos? ¿Qué agradaría a Dios? ¿No nos dice la palabra de Dios que es mejor el obedecer y el prestar atención que los sacrificios y la grosura de los carneros? Dice la palabra de Dios aquí: sirvamos con integridad a Jehová y con verdad, dice. Servirle con integridad y en verdad. Recordemos, hermanos, que la integridad debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Debemos mostrarla en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que andemos en la calle, en cualquier lugar debemos ser íntegros, principalmente hacia Dios. Si tenemos integridad hacia Dios, tendremos gracia para con los demás.
y tenemos la bendición de Dios. Dios bendice la integridad de la persona. Si bendice a una persona por su integridad, cuanto más no bendecirá a un cristiano, a un hijo suyo, por su integridad. Solamente este es un pequeño estudio, un pequeño devocional, hermanos, de la integridad que se está perdiendo en estos tiempos y que se ha perdido desde hace tiempo ya, pero en estos tiempos, hermanos, hay menos integridad que antes. Se está perdiendo aún más la integridad de las personas, la integridad de los cristianos se está perdiendo, hermanos. Yo les invito, hermanos, a reflexionar en sus vidas, en que podamos, hermanos, trabajar por nuestra integridad hacia Dios. Verdaderamente Dios es justo, es soberano, todo lo ve, pero ¿qué recibirá de nosotros? ¿Seguiremos de nuestro caminar con Dios como estamos o buscaremos ser íntegros delante de Dios? Recordemos que íntegros quiere decir personas completas. Debe ser honradez, rectitud, probidad, pureza, dignidad. Este es el pequeño mensaje, hermanos, que yo traje para compartir con ustedes, esperando que pues sea de bendición para cada uno de aquellos que nos están oyendo, tanto los que están presentes como los que están en redes sociales. Reconocer que estamos fallando en integridad delante de Dios y pedirle al Señor que nos ayude a ser íntegros delante de Él. Vamos a orar, hermanos, para terminar y dejar el lugar a lo que continúa enseguida. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por su palabra, mi Dios, que usted ha dado, Señor, en esta tarde. Señor, porque verdaderamente, Señor, estamos perdiendo integridad en estos tiempos, Señor, y necesitamos, Señor, de esa integridad como personas, Padre. Sobre todo como cristianos, como sus hijos, Señor, porque la gente, Padre, se está yendo, Señor, al infierno, mi Dios, y no cree, Señor, mucho en los cristianos, Padre, por falta de integridad, Señor, por falta de ese reconocer, Señor, demostrar lo que usted es, Padre, a través de nuestras vidas, mi Dios. Padre, ayúdenos a ser íntegros a cada uno de nosotros, Padre, y Señor, transmitirlo, Señor, a otros, Padre, para que otros también se puedan acercar a usted, mi Dios. Padre, quiero poner en sus manos, Señor, a cada uno de los oyentes, Padre, los presentes, Señor, y los que están en las redes sociales, Padre, que usted, mi Dios, pues siga obrando en sus corazones, siga obrando en sus vidas, Señor, y que, mi Dios, si hay alguno, Padre, que no le conoce, Señor, que no le ha aceptado a usted como su Salvador, Padre, que, mi Dios, si tenga el deseo, tenga el anhelo, Señor, de hacerlo, Padre, pues lo pueda hacer, Señor, en esta hora, mi Dios. Porque, Señor, no es una casualidad, Padre, que usted haya dado, Señor, esta palabra, Señor, de integridad, Padre, para toda aquella persona, Señor, que está oyendo, Padre, que ha escuchado, mi Dios, este mensaje, mi Dios. Padre, sabemos que a todo aquel que le recibe, Señor, a usted como Padre y como Señor, mi Dios, usted le puede ayudar, Señor, en su integridad como persona, Padre. Mi Dios, ponemos en sus manos, Padre, a todo aquel, Señor, que no le ha conocido, Padre, para que, Señor, pues mi Dios pueda invitarle a usted a su corazón, Señor, entrar, mi Dios, en él, Padre, y mi Dios, transformar su vida, Señor, transformar, Padre, su mente, Señor, renovarla, Padre, renovar su caminar, Padre, diario también, mi Dios. Padre, pedimos, Señor, por todos aquellos, Señor, que han decidido, Padre, también, mi Dios, ponerse en sus manos, Señor, que usted obre, Padre, en ellos, que, mi Dios, usted bendiga su hogar, Señor, bendiga sus trabajos, Padre, y que mi Dios les ayude, Señor, a tener esa integridad delante de todas las demás personas, Señor, de quienes le rodean, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, Padre, y mi Dios, le damos las gracias por lo bueno que hace usted para con nosotros, Padre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.